de Crónicas, capítulo 12. Primera de Crónicas 12. Vamos al versículo, vamos a mirar un versículo esta tarde aquí. Primera de Crónicas 12:32. Okay. Si me acompañan con sus vistas ahí, hermanos, dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Gracias, mi Dios, queremos darte por este tiempo que nos permite reunirnos. En mi oración, Padre, que tú te reúnas con nosotros, seas tú quien nos dirija, Señor, en esta enseñanza. Bendice, Señor, a las personas que están reunidas acá en este salón, también aquellos que están escuchando, Señor, a través de la radio. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, estamos comenzando el día de hoy nuestra serie de introducción a la apologética cristiana. Vamos a tener esta serie por un tiempo de unas 10, 11 a 12 semanas y vamos a llegar al día del 25 el viernes 25 de octubre, en el que vamos a tener nuestra conferencia de apologética cristiana, nuestra tercera conferencia apologética cristiana acá en la iglesia. Esta serie que vamos a tener, estamos comenzando hoy, tiene como parte, propósito, prepararnos para lo que viene en esa conferencia. ¿Okay? Estamos saliendo a través de 3 diferentes radios. ¿Okay? Esta enseñanza también con un canal en YouTube. Toda la información está ahí en las redes sociales. Okay, más adelante vamos a compartir esa información. Y este espacio que estamos teniendo, okay, lo hemos denominado, o lo he denominado, apologética desde el púlpito. Okay, y ya les voy a hablar un poco de por qué apologética desde el púlpito. Okay, el día de hoy vamos a tener nuestra primera enseñanza donde vamos a mirar qué es la apologética cristiana. Okay. Pero volviendo acá, hermanos, a este pasaje, dice en Primera de Crónicas 12:32 que habían 200 hombres de los hijos de Isaacar, dice la palabra de Dios, entendidos en los tiempos. Okay. Eran personas, era un grupo de hombres, hermanos, dice la palabra, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Eran personas, hermanos, que de alguna manera tenían un discernimiento de las cosas que sucedían en el tiempo. Ellos tenían un entendimiento de las circunstancias del tiempo que estaban viviendo ahí. Y dice la palabra de Dios, okay, que sus palabras las seguían sus hermanos. Okay, entonces, como resultado, hermanos, de ese conocimiento y ese buen juicio, si podemos decir, que tenían, okay, estos hombres, okay, sirvió para tomar las decisiones que guiaría a la nación de Israel. Nosotros miramos acá, hermanos, con esta palabra, hermanos, que hay unas actitudes y unas acciones que las personas podemos tener, acciones que nosotros podemos tener, hermanos, en nuestras vidas, que van a hacer, ¿verdad?, alguna diferencia. Definitivamente no podemos dejar de lado, okay, lo que es el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, porque sin Cristo, dice la palabra de Dios, hermanos, no somos nada, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, delante de Dios tenemos la responsabilidad, okay, de ir y escudriñar las Escrituras, de ir y buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas, para que nosotros seamos usados por Dios de la manera que Él tiene para nosotros. Okay, la Biblia está llena de muchísimos ejemplos y podemos ver estos hombres que tenían de alguna manera un don, un talento, okay, y Dios los utilizaba para que ellos discerniesen los tiempos, para que ellos entendiesen los tiempos, okay, y el pueblo de Israel se beneficiaba de ello. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros, hermanos? ¿Qué obra tiene Dios para nosotros? ¿Qué don tenemos nosotros que Dios nos ha dado, okay, para que nosotros lo pongamos al servicio
¿okay?, de su obra aquí mientras que nosotros estemos en esta vida, hermano. La palabra de Dios, hermanos, es eternamente inamovible. La palabra de Dios no cambia, hermanos. Fíjense, y vamos a empezar a pisar un poquito en el tema, ¿ok? La palabra de Dios no cambia, hermanos. Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia nos habla, hermanos, de que la palabra de Dios, ¿verdad?, permanece para siempre, no cambia. La palabra de Dios no cambia, Dios no cambia. ¿Ok? La palabra de Dios es eterna, hermanos, porque Dios es eterna. Pero ¿saben una cosa, hermano? Esa palabra eterna, inmutable, debe ser predicada por nosotros. El apóstol Pablo le decía al joven Timoteo, en 2 Timoteo 4:1 al 2, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa verdad eterna, hermanos, de la que estamos hablando, tiene que ser predicada por los hombres. Hermanos, miren, Dios no cambia, el hombre cambia. La palabra de Dios no cambia. Nosotros, nuestras palabras, nuestros pensamientos cambian. Y nosotros tenemos, hermanos, la exhortación bíblica de ir y predicar la palabra inmutable de Dios. Es importante, hermanos, que entendamos esto para comenzar esta serie. ¿Okay? ¿A qué me refiero cuando digo de esto? La inmutabilidad de la palabra de Dios. El mensaje de Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nosotros tenemos el mandato de ir y predicar esa palabra. Dice la palabra de Dios en Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué, hermanos? Miren, Romanos 1:16 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Se nos manda, hermanos, a predicar la palabra inmutable de Dios, porque es poder para salvación a todo aquel que en Él cree. En estos días le hacía una pregunta a un hermano. Y le decía: la salvación depende solamente de Dios, ¿verdad? Sí. Pero la gente es salva cuando escucha el mensaje del evangelio, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa si la gente no quiere predicar el evangelio? Entonces, la salvación de Dios entonces sí depende de los hombres. ¿No? Obviamente no, hermano. Dios tiene el poder. Pero lo que quiero resaltar con esto es el rol que nosotros los creyentes tenemos de compartir esa verdad eterna. Cuando nosotros vamos y compartimos la palabra de Dios, hermanos, nosotros compartimos lo que ha estado escrito en este libro siempre. No es el pensamiento de alguno de nosotros, no es el pensamiento de un pastor, no es el pensamiento, ¿verdad?, de hombre, de mujer. Es el pensamiento de Dios. Y nosotros conocemos el pensamiento de Dios cuando nosotros estudiamos su palabra. Estos hombres, hermanos, dice estos hombres, ¿ok?, en Primera de Crónicas, que eran entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Hermanos, ¿qué es la apologética? ¿Qué es la apologética? Si lo puedo decir en términos bien simples, ¿okay?, es un intento de defender alguna creencia, algún sistema de creencias. Eso es lo que es apologética. Es la defensa de algo. De hecho, en los tiempos bíblicos, la palabra, el término apologética, la apologética o ese término, hermanos, en aquel tiempo se utilizaba como una defensa legal. Cuando había un hombre que estaba siendo acusado, y entonces él tenía el derecho de hacer defensa de su caso, y lo hacía, ¿verdad?, haciendo una apología. Eso era lo que se manejaba como apología en aquel entonces. ¿Okay? Es hacer una defensa de algo, hermano. Pregunta: la palabra eterna, inmutable de Dios, o el Dios de esa palabra, ¿necesita ser defendido? ¿Qué creen ustedes?
¿Dios necesita defensa? No. Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente. Dios sabe todo. Dios tiene el poder para todo. Entonces, ¿por qué, pastor, entonces hablamos de apologética? ¿Qué es lo que tenemos que defender? No, hombre, Dios más bien está para que nos defienda a nosotros. Voy a estar yo defendiendo a Dios. Y ahí se puede generar esa incertidumbre, esa idea de ¿por qué la apologética? ¿Dios necesita ser defendido? No, hermano, no. Y como les digo, ese es un argumento que yo he escuchado de parte de los cristianos. No voy a decir que en todos lados y todo el tiempo, pero que sí he escuchado para darle la vuelta a la apologética y no involucrarse con esta disciplina. Y dice, Dios no necesita ser defendido, ni la palabra de Dios necesita defensa. ¿Ok? Parte del problema, hermano, con nosotros los creyentes, ¿okay? Y esto es algo que yo he observado personalmente, es que muchas veces le damos la vuelta a esta disciplina, ¿okay? Al tema de la apologética simplemente porque lo desconocemos. No conozco de qué se trata y no me meto con lo que no conozco. Sucede en muchísimos de los casos, simplemente es que no sé de qué trata. En una oportunidad tuve el privilegio de hablar un poco de esto en un grupo de pastores, ¿okay? Y se me acercaron y me decían, es que, pastor, la verdad es que me da miedo mencionar estos temas en la iglesia porque abro una caja de Pandora que no voy a saber cómo manejar. Yo no sé cómo se maneja todo este asunto. Y empiezo yo, y esos jóvenes todos curiosos empiezan a hacer preguntas y más bien yo me termino metiendo en problemas. Y es una confesión honesta. No lo sabemos todo, hermano. No lo sabemos todo. ¿Ok? Pero el propósito de esto que estamos haciendo es precisamente ir profundizando un poco en ello. Lo que sucede, hermanos, es que por desconocimiento de lo que es la apologética cristiana, nosotros entonces llegamos a conclusiones, Señor, basadas en una poca información. ¿Ok? Si yo le dijera, por ejemplo, que fui a la casa de una persona de Aguascalientes, ¿okay? Y me prometió que iba a cocinar la comida tradicional mera de la buena de Aguascalientes, ¿okay? Y llego yo allá y yo nunca he comido comida de Aguascalientes. Y como la comida de Aguascalientes, ¿okay? Y no me gusta la sazón de la hermana. Y salgo yo al mundo entero diciendo por la radio que la comida de Aguascalientes es malísima. ¿Cómo se sienten ustedes, hermanos de Aguascalientes? Pastor, ¿qué le pasa? Venga para mi casa para que vea lo que es bueno. ¿Verdad que sí? Claro. Pero muchas veces nos sucede que tomamos por un sample, por una muestra, y generalizamos. La comida de Aguascalientes es malísima. La apologética es malísima. Porque es que no entendí, no sabía, lo poco que a lo que fui expuesto, no me pareció de entrada, y entonces cometo un error lógico, mental, de sacar una conclusión en base a muy poca información, e información que de paso quizás no era la más confiable. Y eso no sucede, hermanos. Eso no sucede mucho. Decimos la apologética. Y voy a ir profundizando. Estoy haciendo una introducción del tema. He hablado hace un momento y decía que la apologética tiene que ver con hacer defensa. Y a veces no entendemos, escúcheme esto, no entendemos la necesidad de hacer defensa. Y les voy a dar otro ejemplo. Sobre todo a los varones. También a las hermanas, pero a los varones primeramente. Llega una persona y se mete en su casa a amenazar a su familia. ¿Van ustedes a defender a su familia? Claro que sí. Se están metiendo con su familia. ¿Por qué nosotros sí podemos defender nuestra familia y por qué nosotros no podemos defender nuestra fe? Hablando de que la apologética es una defensa,
¿Okay? Hablando de que la apologética es una defensa. Quizás porque nuestro compromiso con nuestra fe no es el mismo que nuestro compromiso con nuestra familia. No dice la palabra de Dios que dejará al hombre padre, ¿verdad? Madre. Hay que dejar las cosas atrás por una causa. ¿Okay? No estoy hablando de que los hombres, de que las mujeres van a no defender a su familia, ¿verdad? Por alguna causa. Pero lo que yo quiero decir es entender lo que significa defender algo. ¿Okay? Y les voy a decir algo de antemano ahorita, que lo voy a extender un poquito más adelante. La apologética no se limita solamente a defender, sino que estoy empezando con eso en este momento. Simplemente para que veamos desde algunas diferentes perspectivas las causas, las razones por las cuales nosotros quizás no nos involucramos, ¿okay? Con esta disciplina. ¿Por qué no defender nuestra fe? ¿Por qué no pararnos firmes por Cristo? ¿Cristo necesita ser defendido? No. ¿Necesita la voz del cristianismo levantarse en el mundo corrupto en el que vivimos? Claro que sí. ¿Y por qué no lo hacemos, hermanos? ¿Por qué no lo hacemos? Los principios, los valores cristianos están siendo atacados constantemente. Y nosotros los cristianos nos estamos acomodando, hermanos, a esos ataques. Nos estamos acomodando a una sociedad. Nos hemos diluido, hermanos, en el tiempo en el que nosotros vivimos. ¿Ves? Pero lo cierto, hermanos, es que Dios no necesita que lo defiendan. Ni la palabra de Dios necesita ser defendida. Dios no necesita ayuda. Escúcheme esto. De parte nuestra, para su defensa. Dios lo sabe todo. Dios necesita que nosotros le expliquemos a Él cómo es este hermano o cómo es aquella hermana. ¿Tenemos que nosotros venir a Dios para explicarle cómo es fulanito de tal? No, ¿verdad? ¿Necesitamos nosotros venir a Dios para explicarle la situación que está pasando en nuestros países? No, no. Dios no necesita que nosotros le echemos la mano para explicarle, ¿ok?, en qué consisten las cosas, o cómo van las cosas, o quién es quién. Dios no necesita eso porque Él lo sabe. Pregunta: ¿quién cree usted que sí necesita ayuda para comprender las verdades de Dios? Las personas. Nosotros somos los que necesitamos ayuda para comprender las cosas. Oh, y aquí hay un giro, hermano. No se trata tanto de ir a defender a Dios, de defender su palabra, que en cierto modo hay argumentos a favor de Dios, hay argumentos a favor de su palabra, ¿ok?, para demostrar su veracidad. Y de eso no voy a entrar para nada el día de hoy. No creo que ni en esta serie vaya a tocar eso, porque yo estoy hablando de la disciplina en sí, no del contenido de la disciplina. ¿Ok? Es muy diferente. Y eso lo voy a explicar un poco más adelante en la medida que va la serie avanzando. ¿Ok? Pero nosotros las personas somos los que necesitamos ayuda. ¿Cuál es el segundo gran mandamiento, mis queridos hermanos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. Hermanos, Dios no es débil. Débil es el hombre. Hechos 30:31 dice: acudiendo Felipe le oyó que decía, pero aunque leía el profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y le rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. ¿De qué le está hablando, hermanos? De la palabra de Dios. Este hombre está pidiendo, ¿ok?, a Felipe que le explique lo que él no entiende. Las personas, hermanos, necesitan ayuda para que se les explique su condición, para que se les explique la realidad del cristianismo, para que se les explique la realidad de la vida, porque el cristianismo no es una pieza más dentro de un rompecabezas. El cristianismo es esencialmente la realidad, la verdad, hermano, que nosotros la obtenemos de la palabra de Dios. Entonces no se trata, hermanos, de que nosotros vayamos y pensemos de que yo estoy haciendo voy a defender a Dios en contra. No, Dios no necesita defensa. Yo necesito consolidar mi fe. Yo necesito
compartir el Evangelio, por ese amor que Dios nos dice que es el segundo gran mandamiento, por aquella comisión que se nos dio de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Hay 3 razones por las que las personas no se acercan o se apartan de Dios, hermano: intelectual, emocional o volicional. Volicional tiene que ver con la voluntad. Intelectual, hermano, es que no entiendo algo del cristianismo. Ahí es lo que no entiendo. Es que yo para ser cristiano tengo que vestirme de tal manera. No. Tú para ser cristiano tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador. Y es que hay personas que creen que para venir a la iglesia hay que venir vestido de tal o cual manera. Para yo ir a la iglesia tengo que ir de tal manera. Yo soy cristiano si yo me visto, me comporto de alguna manera. No, tú eres cristiano si tú has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador. ¿Ves? Cristo murió en la cruz, hermano, para hacer esa obra, la cual nos da la salvación. Y nosotros vamos y hablamos de eso al mundo. Y la apologética nos ayuda a nosotros a crear ese puente con el mundo allá afuera. La palabra de Dios es inmutable. Las verdades de Dios son inmutables. Están ahí, la crea el mundo o no la crean, es verdad. Nosotros hacemos uso de esta herramienta de la apologética para hacer un puente entre el mundo y la verdad de Cristo, la verdad de Dios. En eso nos ayuda la apologética, entre otras cosas, a hacer defensa, a hacer un puente entre la realidad de Dios, ¿okay?, y la realidad del mundo perdido allá afuera. 1 Pedro 3:15, un versículo usado en gran manera en el mundo de la apologética, dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mandamiento de la palabra de Dios. Estar preparados para hacer defensa, para dar explicaciones de nuestra fe al mundo. Es una instrucción de la palabra de Dios. Pero es que necesita Dios ayuda. No. La palabra de Dios necesita ayuda. No. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder, hermanos, de la palabra de Dios. Pero Pablo le habla al joven Timoteo en 2 Timoteo 2:24 al 26, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Versículo 25, que con mansedumbre, escucha lo que dice, hermano, corrija a los que se oponen. Corrijan a los que se oponen. Estamos haciendo una defensa, pero no estamos defendiendo como guardianes a la palabra de Dios. Estamos ahí para hacer una corrección a los que se oponen. Oye, no, espérate, eso no está bien. Es de tal manera. Eso que estás diciendo está equivocado. Yo voy y te voy a ayudar a entender. Y eso, hermano, es hacer apologética. Eso es ir y defender a tu familia. ¿Ves? Eso es ir y hacer la labor apologética que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Fíjate que dice el versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hermanos, esa gente está, ¿verdad?, atrapada por Satanás. Está atrapada por Satanás. Y se nos manda a nosotros a que vayamos a corregir a los que se oponen. Escúchame, no es el amigo, es el que se opone, y pararse y hablarle y decirle y corregirlo. Eso, mi querido hermano, es hacer apologética. Ese es el fundamento bíblico de la apologética cristiana. La apologética, como decía hace un momento, funciona como un puente entre la verdad inmutable, hermanos, de la palabra de Dios y el hombre necesitado. Necesitado de esa palabra que nosotros predicamos. Pregunta: ¿será salva la persona por la explicación que nosotros podamos ofrecerle?
No necesariamente, hermanos. No necesariamente. Pero al aclararle sus dudas, hermanos, podremos haber ayudado a esa persona a estar a un paso más cerca de Cristo. Puede que sí. Y eso es la tarea apologética. No es ir, ¿verdad? Y la apologética no es ganar almas. ¿Okay? La apologética es una herramienta que nos ayuda en la ganancia de alma. Pero va más allá de la ganancia de alma. Es el hablar con el compañero que tiene preguntas y respondemos y podemos tener conversaciones con esa persona durante mucho tiempo y le estamos dando respuestas a esas preguntas. Una persona que quizás está cada vez más interesada. Pastor, tengo una persona que me hace estas preguntas, que me recomienda, que me dice, ok, aquí está esta información, léela, compártela. Y ahí estás haciendo esa tarea. Ahora, aquí vemos, hermanos, bíblicamente, y me he tomado más de 25 minutos en mirar los fundamentos bíblicos de la tarea apologética. Por donde lo miremos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, miramos, ¿okay?, esa acción, ¿okay?, del creyente, esas exhortaciones de la palabra de Dios a nosotros de hacer lo correcto. ¿Okay? Y de eso, hermanos, se trata la apologética. Ahora yo voy a empezar a profundizar un poquito más en los minutos que me están quedando. ¿Okay? ¿Qué significa exactamente, pastor, cuando dice vamos a hacer apologética? No, apologética cristiana. Porque nos he estado hablando de la palabra, del término, y sí, ya entendí. Ya veo que la palabra de Dios nos enseña, nos exhorta sobre el tema. Pero exactamente, ¿qué significa hacer apologética cristiana? Hace un momento les estaba diciendo que la apologética es hacer una defensa. Entonces, si yo digo apologética cristiana, estoy haciendo una defensa del cristianismo. ¿Ok? Del cristianismo. ¿Pero qué es el cristianismo? Esa es la otra pregunta. Y si ustedes creen que la respuesta es difícil, les voy a decir, estoy de acuerdo con ustedes. No es que sea difícil, es que hay mucha confusión al respecto. Socialmente una persona se puede llamar cristiana y no es ni siquiera salva. ¿Verdad? Hablamos de que un cristiano es una persona que ha recibido al Señor Jesucristo. Vamos a defender a ese individuo como tal. ¿En qué consiste hacer apologética cristiana? ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de hacer apologética cristiana, hablamos de hacer una defensa de, escúchenme lo que les voy a decir, súper clave, de las creencias que los cristianos han adoptado a lo largo de la historia. Los fundamentos de la fe, escúchenme esto, que si fuesen eliminados, quitarían el sentido al cristianismo. Esos elementos de la fe, que si tú los quitas, ya no es cristianismo. A ver, ¿quién me dice un ejemplo de un elemento que nosotros si quitamos de la fórmula ya, cristianismo no es cristianismo? La resurrección. Porque si Jesús no resucitó, nos dice Pablo ahí en 1 Corintios, vana es nuestra fe. La existencia de Dios. Si no hay Dios, no hay un hijo de Dios. Y no hay un hijo de Dios que de salvación. Entonces, algo medular, central en el cristianismo es Dios, la existencia de Dios. ¿Okay? No meramente parlotear acerca de Dios, es la existencia de Dios. La deidad de Jesús. ¿Por qué la deidad de Jesús? La deidad significa que Jesús es Dios. Pero es que si Jesús no fue Dios y fue un simple hombre, entonces no tiene sentido decir que somos seguidores de un muerto. No tiene un muerto el poder de salvación. Entonces, que Jesús es Dios es un elemento cardinal del cristianismo. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque si no fuese así, se descalifica todo el principio, toda la teología cristiana. Las tres personas de la Trinidad. La afirmación de que Dios creó todo fuera de sí mismo, de que Él no pertenece a la creación. Porque si Dios es parte de la creación, entonces hay algo por encima de Él. Dios tiene necesariamente que ser atemporal, inmaterial, porque si no lo es,
entonces el cristianismo no tiene sentido. Estos son los elementos, hermanos, que diferencian, de hecho, al cristianismo con cualquier otro sistema de creencia. Vean cualquier sistema de creencia, Buda. Todo el mundo lo mismo, es un hombre que murió. Un barrigoncito ahí, ¿verdad? Que murió. Y ahí entonces tenía una filosofía, unas ideas, y ahí la gente lo seguía. Estamos hablando, el cristianismo es algo aparte, totalmente. Otro elemento, el pecado del ser humano. Si el hombre no pecó, no hay condenación, no hay necesidad de un salvador. La pecaminosidad del hombre es fundamental dentro de la teología, dentro de lo que es el cristianismo. La expiación de Jesucristo, ¿verdad? La muerte, ¿verdad? Y la resurrección del Señor Jesucristo. Ese acto que sucedió ahí. Entonces, cuando hablamos de apologética cristiana, ¿cuáles son los temas que nosotros tratamos? La existencia de Dios, la deidad de Jesús, la Trinidad, ¿okay? Lo que Dios es, qué clase de ser es Dios, teología propia, ¿okay? Afirmación de la pecaminosidad humana, ¿okay? La expiación del Señor Jesucristo. Esos son los temas de los que nosotros hablamos. Entonces, oye, pastor, es que los calvinistas creen que nosotros somos elegidos, ¿verdad? Desde antes de la fundación, o predestinados desde antes de la fundación del mundo. Somos elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos cuando otros no lo son. Y nosotros creemos de que eso no es cierto. Bueno, te voy a decir algo. Si nosotros tenemos una discusión con el calvinista, entonces es una discusión de doctrina, no de dogmas cristianos, no de los fundamentos del cristianismo. Entonces, cuando nosotros hacemos apologética cristiana, nosotros podemos estar sentados al lado de un calvinista. Tenemos diferencia en cómo es el tema de la salvación, pero ambos estamos de acuerdo en que hay una salvación. ¿Sí ven la diferencia? Es muy difícil de entender, sobre todo en los círculos nuestros, hermanos, por el celo del ecumenismo y de unirnos con gente de unas doctrinas distintas. Pero cuando hablamos de apologética cristiana, estamos hablando de hacer defensa de la fe cristiana, que incluye a los bautistas fundamentales como nosotros, a los reformados calvinistas, a la Iglesia Católica. De hecho, hermanos, si nosotros hablamos de la existencia de Dios, bueno, aparte del cristianismo, ¿quién más habla de que Dios existe? El judaísmo, el islam. Hasta cierto punto estamos los judíos, los cristianos y los musulmanes de un lado de la línea en el que decimos si hay Dios, contra otros sistemas de creencias del otro lado de la línea que dice no hay Dios, el ateísmo, por ejemplo. Entonces tenemos una posición acá en común. Eso no significa que vamos a tener servicio con los musulmanes juntos, no. Pero lo que yo quiero con esto es ayudar a entender, ¿okay?, en qué consiste la apologética cristiana. No es apologética bautista fundamental independiente. No es apologética católica. Es apologética cristiana. ¿Sí ven la distinción? Entonces, estudiar con un buen libro de historia de la apologética escrito por un católico, ¿verdad?, puede ser una tremenda herramienta cuando hablamos de apologética cristiana. ¿Ves? Mire, pastor, los musulmanes que comen, por lo tanto yo no voy a comer, porque yo no puedo hacer la misma cosa que hacen los musulmanes. Ah, bueno, ellos también se bañan. No te bañes. O sea, el punto, hermano, es que lo que hay que hacer acá es entender esas distinciones. ¿Ves? ¿Qué es apologética cristiana? Es defensa o es argumentación de esos elementos que acabo de mencionar, que son en común para un grupo mucho más amplio que nuestra denominación. Ahora, si usted me dice, pastor, es que usted traería, ¿verdad? Haríamos
compañerismo, ¿verdad?, con una iglesia presbiteriana? No. Definitivamente no. ¿Ves? No lo tendría. Pero que si ellos creen que Dios existe y yo también, entonces él va a estudiar la existencia de Dios y yo también. Y si él cree que Jesucristo, ¿verdad?, es Dios, yo también. Entonces él va a estudiar lo mismo que yo. Estamos de alguna manera en un salón de clase en común. Pero no quiere decir que tenemos en doctrina las mismas ideas. Tenemos en común los mismos dogmas, los temas centrales del cristianismo. Pero las doctrinas son muy diferentes. ¿Ves? Y podemos tener y tenemos muchas diferencias con muchos grupos, ¿ok? Y nos mantenemos de alguna manera aislados de ellos, ¿ok? Porque nosotros no queremos tener compañerismo, ¿verdad?, con esas personas. No porque sean malas personas, es porque nosotros tenemos una doctrina que como iglesia nosotros estudiamos y nosotros no necesitamos que una persona de una denominación diferente nos venga a enseñar cosas, ¿ok?, de nuestras doctrinas, de lo que nosotros creemos que es la verdad de Dios. Ya cuando empezamos a hilar en lo fino de todo este tema. ¿Ok? ¿Cómo hacemos apologética cristiana? ¿Ok? ¿Cómo hacemos apologética cristiana? Ya dije de qué trata la apologética cristiana. Ahora, ¿cómo la hacemos? De 4 maneras. Y aquí voy ahora un paso más técnico. Por cierto, hay un material que podemos encontrar en la página web mifundamento.com. Ahí he subido un material que habla de todo lo que tenemos aquí y mucho más profundo de este primer tema. La página es mifundamento.com. Ahí van a encontrar toda esa información. Pero les voy a mencionar a grandes rasgos 2 modelos o las 4 formas de hacer apologética cristiana. ¿Okay? Hay 2 grandes grupos, primeramente. Mira, es fácil. No nos confundamos. Hay 2 grandes grupos. Hay una apologética proactiva y una reactiva. ¿Sí sabemos, sí entendemos la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Sí sabemos lo que es proactivo? Proactivo es algo que se anticipa, que toma la iniciativa, que va y tira la piedra. Reactivo es que cuando me están preguntando, diciendo, yo reacciono y yo respondo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, una apologética proactiva es cuando yo voy y yo enseño ¿verdad?, de la deidad de Cristo. Yo enseño de la existencia de Dios y yo pongo mis argumentos sobre la mesa. Una apologética reactiva es cuando alguien viene y dice, pero Jesús es Dios. Jesús no es Dios porque él era hombre. Entonces hay una objeción y entonces yo voy a responder a esa objeción. Entonces hay esas 2 posiciones generalmente hablando. Una en la que yo expongo y otra en la que yo respondo a lo que le están objetando al cristianismo. ¿Sí ven esas 2 diferencias? Quiero que lo vean a grosso modo. Voy a poner aquí arriba, ¿ok?, la proactividad. Aquí vamos y decimos. Y aquí abajo, ¿ok?, la reactividad. Reaccionamos. ¿Okay? Cada uno tiene una ala de un lado y del otro. Tenemos en la apologética proactiva, ¿ok?, argumentos constructivos, que es lo que le estoy diciendo. Yo voy a hablar en favor de la existencia de Dios, de la deidad de Cristo y todos estos temas. ¿Okay? Pero yo también puedo hablar y exponer en contra del ateísmo o del naturalismo, o puedo hablar en contra de un sistema de creencias diferente al cristianismo. Entonces, dentro de la proactividad, yo tengo uno que construye el cristianismo y tengo un argumento que procura destruir aquello que va en contra del cristianismo o enseñar en contra de eso. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí lo ven ahí? No vamos a entrar en ninguno de esos argumentos, solo lo que quiero es que tengamos una idea del tipo de actividad que nosotros hacemos cuando vemos la apologética, cuando hacemos apologética cristiana. Ahora, cuando nosotros hacemos apologética reactiva, que estamos respondiendo a las objeciones de las personas, ¿ok? Por un lado, hay una objeción y nosotros entonces respondemos, no, que el cristianismo es malo, y nosotros respondemos, no, el cristianismo es bueno. Estamos hablando positivamente del cristianismo, estamos respondiendo directamente a la pregunta, al ataque, y nosotros damos la respuesta.
Jesús no es Dios, te voy a decir por qué Jesús sí es Dios. Dios no existe, te voy a decir por qué sí Dios existe. ¿Ok? Ahora, eso se llama argumentos de refutación. Yo voy a refutar la objeción. Estoy reactivamente refutando al argumento. La última es cuando a mí, cuando hay un argumento, una objeción en contra del cristianismo, yo no voy y respondo, Jesús es bueno, es malo, y yo voy a decir, no, Jesús es bueno, Dios no existe, Dios existe. Sino que yo voy a atacar el argumento de la persona. Dios no existe. ¿En base a qué tú dices eso? Bueno, me lo dijo el loro de la vecina que repite todo lo que escucha. Entonces te voy a decir algo, tu argumento es inválido. Porque no tiene fundamento. Entonces tú atacas al argumento en sí. No te pones a responder, sino que tú al argumento lo desarmas antes de que tú matas al muchacho antes que nazca. ¿Okay? Pero si ven más o menos las cuatro maneras en cómo... Porque cuando estudiamos apologética y nos ponemos un poco más técnicos, miramos cómo hacer lo uno y lo otro. Nosotros, escúcheme, miramos, observamos, aprendemos, identificamos. Y cuando una persona nos dice algo, esta es la respuesta que le voy a dar. Estudiamos cuestiones como lógica, por ejemplo. Cómo hacer buenos argumentos. Entonces tú ves cómo una persona empieza a elaborar un argumento y cuando se descalifica, invalida el argumento y ya tú ves dónde está el argumento inválido. Y entonces acá, en la socavación, tú le agarras y tú le dices, mira, tú dijiste esto aquí. ¿Okay? Y te voy a decir, esto aquí, pam, pam, ¿qué piensas de eso? Y la persona, tu argumento es inválido. Eso no es un argumento válido para atacar al cristianismo. Entonces, esas son las 4 posiciones ahí. En una oportunidad, una persona que me habló y me dijo que me conocía desde el bachillerato. Y me dijo, no sé si sentirme halagado o ofendido, pero me dijo, ¿cómo tú, siendo tan inteligente, te metiste a cristiano? Me dijo eso. Y yo decía, no sé cómo tomarlo, si bien o mal. Y yo digo, ¿por qué? Es que todo eso es fábula, fantasía. Yo le digo, más o menos como qué. Y dice, bueno, no sé, Dios, no sé, ustedes creen tantas cosas. Y yo, ¿tú crees en Dios? Bueno, no sé, de repente que sí, que no. ¿Tú crees que Dios creó todas las cosas? No. Y entonces, ¿tú no crees en Dios? ¿En qué crees? En la ciencia. Me la pusiste en bandeja. Porque como lo he estudiado, la llevé con preguntas a un punto que yo quería llevar a esa persona. Yo hice preguntas intencionales. Ok. Entonces, ¿tú crees en la ciencia y no en Dios? Muy bien. Vamos a hablar de ciencia. ¿Qué dice la ciencia acerca de la creación? El Big Bang, claro. Exacto. ¿Tú crees en el Big Bang? Ajá. Yo creo en Dios y tú en el Big Bang. Perfecto. ¿En qué consiste el Big Bang? Bueno, que hubo una explosión y ¡pum! Y todo empezó. Ajá. Ok. Vamos a hacer un ejercicio mental, le dije. ¿Verdad? Si hubo el Big Bang, una explosión, y todo empieza a expandirse, ¿cierto? Claro, la ciencia. Excelente. Vamos a hacer una regresión. Vamos a venir de donde estamos y vamos a llegar a ese punto inicial, que se llama, por cierto, singularidad. Y le digo, vamos a llegar a ese punto ahí y tal. Vamos a seguir el modelo del Big Bang que tú me estás hablando. Y llegamos a este punto. ¿Qué había antes de la explosión? Según la ciencia. No sé. La Biblia dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí dejamos la conversación. Pasaron una semana y me contactan. Me dice, no sé qué hiciste, pero es que no dejo de pensar en la preguntita esa. Me moviste todo mi sistema de creencias. Porque es verdad, la ciencia no tiene una respuesta para eso. Y tú me matas con el primer versículo de la Biblia que dice que Dios creó todo. ¿Tú sabes qué hice? Esa persona, imagínate una mesa de 4 patas. Le corté 1 pulgada a 1 pata abajo. Y su sistema de creencia entonces empezó a ¿qué? A tambalearse. Cada vez que se sienta,
¡pum! La mesa, de Lozano, lo que me hizo. Y otra vez se siente y ¡pum! Y la mesa se le vuelve a mover. ¿Ves? Eso es lo que hacemos con la apologética cristiana. Ayudar a la gente. Si estás muy sólida en tu sistema de creencias, te voy a ayudar a tener dudas de tu sistema de creencias para mostrarte que el cristianismo te da la respuesta que tu sistema de creencias no te da. Esto ya es algo más avanzado. Para esto les voy a decir la verdad. Ya yo tenía una maestría en apologética cristiana. Tengo que ser honesto. ¿Okay? Pastor, ¿podemos llegar a eso? Sí. Si tú te aprendes 20 preguntas y sus respuestas, mataste al 80% de la gente, de las preguntas. Son 20 cosas que tú tienes que aprender acá, te la aprendes como loro. Y cuando tenga una persona, tú pum, 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 la mata, te doy las referencias, mándalo a que lo lean en las referencias. La autoridad la tiene algo más, no tú. ¿Ok? No es tu palabra. Mira, está un libro aquí académico certificado por tal y cual, y ahí está la información. ¿Verdad? Si tú tienes personas que van a ese nivel. ¿Ok? Pero de esa manera nosotros hacemos apologética cristiana. Esto implica, hermano, una preparación. ¿Ves? Una preparación. Pensemos en esos pasajes de la palabra de Dios que nos exhortan a hacer esto. Nosotros entonces, ¿verdad? Vamos y poco a poco, hermanos. ¿Cómo nos comemos un elefante? A pedacito, un mordisquito a la vez, con salsita de la hermana Alma. Y de Caro también. Ah, y de Yasmín también. Y ya me metí en problemas con la congregación. ¿Verdad? Ya para terminar, hermano. Ok, ya estamos en la hora. Pero voy a terminar con un último punto súper importante. La audiencia de la apologética cristiana. ¿Hacia quién nosotros dirigimos? No andamos, hermanos, lanzando pedradas al aire. No. Hay dos tipos de apologética. Mejor dicho, hay varios sistemas de clasificación. El primero nos da dos tipos de audiencia. Externos e internos. Externos son personas fuera de la iglesia. Todo lo que yo he explicado hasta ahorita va dirigido hacia los externos. Internos es agarrar y enseñarnos a nosotros mismos estas cosas para que el joven cuando vaya al college no tenga problema cuando los compañeros naturalistas allá le digan que Dios no existe y que nadie ha resucitado y cómo es esa magia de que supuestamente tu Dios resucitó. No tienen respuesta para esos ataques, no la tienen. Y los jóvenes se enfrentan con sus compañeros al segundo año de la universidad. Si es que ya no son ateos, están a un paso corto de alejarse. Ya más nunca vienen a la iglesia. Porque no supieron, ¿verdad?, cómo afrontar, así como los entendidos en los tiempos de Crónica, entender los tiempos, entender lo que pasa. ¿Cuál es el problema y cuál es la respuesta al problema? ¿Ves? Entonces tenemos una externa, tenemos una interna. Yo hice una maestría en apologética cristiana y les voy a ser bien honesto, lo hice para mí. Me dieron un título, bien, pero el estudio era para mí, para mi satisfacción personal. Porque había muchas cosas del cristianismo que yo no entendía. Yo soy una persona muy crítica mentalmente, todo me lo cuestiono. Y cuando estudié apologética cristiana vi tantas cosas que fortaleció mi fe como nunca. ¿Verdad? Y de ahí, hermanos, les voy a decir, desde que yo salí de mi programa de apologética cristiana, yo nunca he tenido dudas de mi fe. Nunca. Antes no sabía. Es que no sabía. Como no sabía si tenía dudas o no. Estaba bien así. Pero la apologética me ayudó a consolidarme ahí. Entonces, tenemos esa clasificación externa e interna. ¿Ok? Voy a hablar de una segunda clasificación ya para terminar. Incluye 3 grupos diferentes. Y ya puede ser interno o externo. Es como una matriz. Primero, estoy hablando de otro grupo. Ya no estoy hablando ni interno o externo. Estoy hablando de otro grupo. Privada. Privada es que nosotros podemos tener una conversación uno a uno con una persona. Una compañera, una amiga, un compañero de trabajo. ¿Verdad? Y puede ser una persona que no es cristiana o una persona que sí la es. Entonces, funciona para interno, externo, pero es uno a uno. ¿Okay? Tenemos una segunda opción, que es pública. Pública es cuando nosotros le hablamos a un grupo. Hay un pasaje tremendísimo, verán, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos de 22 al 31. No lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero es cuando Pablo está ahí en Atenas, en el Areópago. ¿Okay? Y él da una tremenda defensa. Él hace un tremendo argumento ahí.
Él comienza ahí, voy a leer nada más esta primera parte, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. Y por ahí, al ver que son muy religiosos, y él iba caminando, ¿verdad? Él iba caminando, y cuando él observa y ve ahí, ¿verdad? Al Dios no conocido. Y él observando, él dice, por cierto, vi por ahí del Dios no conocido, y ese es al Dios del que yo vengo a hablarles. Y es esto es una enseñanza maestra de hacer apologética, de ir y predicar, porque él no está simplemente predicando el evangelio, él está entrando y está creando un puente con la audiencia cuando les dice, ustedes son bien religiosos y te puedo estar criticando, pero te estoy alabando, porque a ese Dios desconocido es el que te vengo a hablar, así que tenemos algo en común, ven, y la gente está atenta a escuchar. ¿Ven? Entonces eso no lo vamos a ver ahorita, pero eso es la forma en cómo Pablo hacía. Pablo es un buen ejemplo de cómo nosotros podemos hacer apologética cristiana. Entonces hablé de privada, 1 a 1, pública, en grupo, y tercero, académica. ¿Ok? Este punto es súper clave. Académica, ¿ok? Yo creo que algo que está haciendo algún tipo de daño hoy en día es esas personas, esos hermanos bien intencionados en las redes sociales que se ponen a hablar de apologética y empiezan a hablar de puros temas académicos, ¿ok? Y hablan del argumento tal, el argumento cual, y no sé qué tal, y la gente está como que mareada con el tema. Resulta que están tratando de hablar temas académicos que quizás no dominan muy bien, ¿ok? Y entonces las personas no entienden, y los que sí entienden algo ven que hay como que mucha debilidad en lo que se está diciendo. Entonces, por el ángulo en que lo vea, ¿ok? Las buenas intenciones de querer hacer algo terminan de alguna manera quizás sí de bendición, de beneficio para algunos, pero quizás para otros, ¿verdad?, genere un rechazo. Y mucha gente, yo he visto personas que no quieren saber de la apologética, porque cuando se ponen a ver ese tipo de cosas que esta gente hace ahí en esas transmisiones, parece que no tienen sentido. Están hablando unas cuestiones ahí que yo entiendo lo que se quiere hacer, pero yo creo que pronto la manera o los formatos, las cosas no están funcionando muy bien. En sí la apologética académica es escrita, son textos de académicos, cuestiones profundas, suelen ser complicadas. Cuando tú quieres sacar esa complicación del texto y ponerlo ahí en una charla, en una red social, para que supuestamente la gente se conecte y entienda y aprenda, yo no estoy muy seguro que eso tenga mucho efecto. ¿Por qué? Porque yo he estudiado los temas y son temas que tú no vas a aprender escuchando a dos charlando en una red social media hora, 1 hora. Tú puedes estudiar eso en libros que no lo vas a entender y lo estás leyendo 10 veces. Entonces de repente salen y vamos a hacer esto aquí algo ameno, y no es ameno, es destruye cabeza. Y entonces eso genera un rechazo. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que sí, yo creo que ahí está un reto, no solamente para los hermanos que tienen esa buena intención de hacer las cosas, pero también para nosotros los creyentes, no dejarnos marear por la perdiz, por una pared ahí de humo. ¿Ok? Desde un principio le dije cómo denominaba yo este estudio, esta serie, este programa: apologética desde el púlpito. Miren, hermano, no es porque esté enseñando detrás del púlpito, es la intención en lo más profundo de mi corazón de hablar del tema de una manera que no sea tan difícil de entender para nosotros. Y con todo y que estoy tratando de diluir el tema, yo sé que son temas que demandan lectura, entendimiento, y es un reto, se los digo, para el que habla de este tema. Pero los que entendemos la apologética cristiana, los que tenemos algo con la apologética cristiana, entendemos, hermanos, como estos 200 principales de los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, sabían cosas que deberíamos hacer. Y no me estoy yo queriendo llamar de ninguna manera un exaltado o algo así, no.
sino que todos nosotros, hermanos, estamos viviendo en un tiempo tan difícil, ¿verdad? Y no voy a hablar más de esto de pronto cuando hable un poco de historia, ¿ok? Pero yo creo que un gran error que hizo el fundamentalismo en este país fue, al principio de los años 1900, desligarse de la sociedad y dejarle el campo abierto a los liberales, ¿verdad? Y a todas las filosofías mundanas. Por eso este país está como está. Me refiero a los Estados Unidos de América. Y Estados Unidos tiene un resfrío y le da una pulmonía al resto del planeta, ¿verdad? Así de sencillo. Por el poder de exportación que tiene este país de tantas cosas, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, termino ahí, ¿verdad?, con ese versículo de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Es mi deseo, hermanos, mi oración, de que esto sea de bendición. Vamos a ir tratando algunos puntos en la medida que vamos avanzando para prepararnos a tener una idea, hermanos, ¿ok? Una noción para cuando nosotros tengamos, ¿ok?, el tiempo de la conferencia que vamos a tener acá. Esa conferencia, hermano, esa conferencia que tenemos ahora el 25 de octubre, ¿ok?, es una conferencia que nos va a entrenar, escúcheme esto, a entrenar a hacer apologética privada, uno a uno. Es evangelismo conversacional. Es cómo hacer con una persona esa conexión, uno a uno. Y es un entrenamiento. El día sábado van a ser 4 talleres. ¿Ok? Entonces, para que más o menos vean dentro de lo que estamos hablando, dónde entra el contenido de esa conferencia. ¿Ok? Podemos mirar más de eso, como les dije, en esta página web, mifundamento.com. Ahí está la información de la conferencia y ahí también van a encontrar una guía de 16, 17 páginas con todo lo que hemos hablado el día de hoy, pero más en profundidad. ¿Ok? Ya también para los hermanos en la radio, ¿ok?, que quizás querrán saber cómo contactar conmigo. ¿Ok? Ahí en esa página web van a encontrar una forma donde pueden llenarla y me va a llegar a mi correo electrónico. Ahí me mandan las preguntas, su número de teléfono, su correo electrónico, cómo yo poder contactarlo. También si tienen alguna pregunta, algún tema que quisieran tratar, ¿verdad? Ahí lo vamos a atender. Es un privilegio estar en su presencia, meditar en el quien proveyó mi fe. Al mirarle veo su asombrosa gloria, recordando quién es Él me postraré. ¿Qué tal, hermanos? Lo prometido es deuda y bueno, tenemos al pastor Roberto Lozano en línea telefónica en vivo. La enseñanza que acaba de dar la impartió él y bueno, primeramente, pastor Lozano, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, hermano Hugo, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Y queremos decirle a los hermanos que nos den sus impresiones, ya varios las han dado. Por ejemplo, la hermana Susana García de Oklahoma te da las gracias por la enseñanza. Y como comentaba el pastor, hay un sitio que se llama mifundamento.com
donde viene todo lo de apologética para que usted aprenda más. Y de hecho ahorita, después del programa, tenemos un material en PDF para que usted lo empiece a estudiar con su Biblia, su libreta, su pluma. Y me gustaría, Pastor Lozano, primeramente que le comentes a los hermanos de qué manera te pueden contactar, pues para agradecerte, preguntarte, saber más sobre el Ministerio de Apologética. No, definitivamente, gracias, hermano Hugo. Como mencioné ahí en la enseñanza, en esa página web, mifundamento.com, pueden los hermanos mirar el contenido de lo que es el Ministerio de Apologética que yo estoy desarrollando, y entre ellos van a encontrar la información de esta enseñanza en la radio con ese material que que acabas de mencionar, ¿no? Ya está ahí en la página web disponible en este momento. Y para contactarme en la página web tengo ahí un espacio donde pueden llenar una forma con el nombre, con el número de teléfono y cualquier comentario, pregunta, si algún hermano tiene preguntas sobre temas en particular, ¿okay? Para yo tratarlo con ellos, incluso puede ser tema para el futuro en la enseñanza, aquí a través de la radio. Y de esa manera lo estoy haciendo. Quisiera comentar lo siguiente, hermano Hugo, si me lo permites. También me pueden contactar vía WhatsApp a mi número celular. El número es 574-217-3300. Voy a repetir el número: 574-217-3300 en Estados Unidos. El código de país es 1 más 1. Esa información no la tengo en la página web, hermano Hugo, porque anteriormente yo he puesto mi número telefónico en alguna página web y hay como unos rastreadores, unos robots, o no sé qué es lo que es, que como que roban la información y de pronto empiezan a caer muchas llamadas no deseadas al teléfono, y entonces no es conveniente poner el número telefónico personal de uno así en un lugar tan público. Pero a través de la forma en la página web sí me pueden contactar, ¿okay? O a través de WhatsApp, o me pueden llamar a ese número que acabo de dejar por acá. Amén, qué tremendo. Y la verdad, fíjate, dice aquí mi hermana Maribel Gómez y su esposo, el hermano Marlon, allá de Virginia: muchas gracias, Pastor Lozano, Dios lo siga usando grandemente. También mi hermana Estel y mi hermano Bruno, allá de Austin, Texas, están escuchando, dicen amén y qué bendición. Así es, hermanos, ahorita vamos a poner aquí en la página del Canto del Gallo el link del sitio mifundamento.com. Ahí le va usted a aplanar y ahí sale toda la información del pastor para contactarlo, que usted tenga dudas, preguntas, qué temas. Por ejemplo, ahorita va a ser una serie de 12 enseñanzas de pura introducción. Como ahorita escuchaba a Lozano, fíjate qué tremendo, que aprendiendo te verán 20 cosas, puedes desarmar al 80% de los ateos, ¿verdad? Así es, hermano. El contenido de la apologética cristiana es muy extenso y profundo también. Es tremendo. Pero hay una serie de temas que son recurrentes, ¿ves? Que es cuestión de entender el problema, por un lado, ¿okay? Y conocer la respuesta. Okay, y con eso uno tiene algo para poder ayudar a las personas, sobre todo, hermano Hugo, te voy a decir esto, a nuestros hijos. Wow. Es que a veces pensamos que tenemos que la apologética consiste en ponerse peleoneros con la gente por las redes sociales, porque esa lamentable imagen se riega por ahí, okay, pero nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces sí, hay unos temas en particular que uno puede estudiar y no ser para nada un experto en esos temas, pero uno sí puede hablar un poco de la materia y referir a las personas al contenido. Y si algún hermano, alguna hermana que está escuchando esto quisiera saber más de ellos, siéntanse en la libertad de contactarme a través de la página que tú vas a dejar ahora el link, hermano Hugo, en mifundamento.com. Amén. Y sobre esos temas, tú estás mencionando sobre la enseñanza, los 12 temas que se van a tratar, y sobre eso bien breve,
hermano Hugo, lo que yo tengo preparado es una serie de enseñanzas que van a terminar justamente el martes antes de la conferencia apologética que comenzaría el viernes 25 de octubre. Esos 12 temas son temas introductorios para que los hermanos que participen de esa conferencia estén mucho mejor preparados para que puedan aprovechar al máximo el entrenamiento. Va a ser un entrenamiento muy práctico. Okay. Vamos a desarrollar un poco el tema de la apologética aplicado a la evangelización. Amén. Okay. Y vamos a tratar algunos temas previos a la conferencia para que todos estemos como que en la misma página el día que estemos ahí reunidos, ¿no? Haciendo estos entrenamientos. Wow, qué tremendo, Lozano. Pues va a ser de mucha bendición, de mucho ánimo. Y la verdad, pues, gracias, Lozano, por el tiempo que te tomas de compartir. Se requería algo así, pero desgraciadamente, pues no todos, y me incluyo, no todos tienen esa preparación, ese conocimiento del tema. Y gracias que Dios lo puso en tu corazón. Yo sé que, pues, antes de conocer a Cristo, tú tenías tus dudas y todo, y cómo Dios fue poniendo en tu corazón aprender más para ser de bendición, porque pues muchos no conocen a fondo tu testimonio. Ojalá un día podamos volver a repetirlo, pero pues antes de ser salvo, realmente no había mucha fe en tu persona, ¿verdad, varón? De hecho, era una persona bastante escéptica, hermano. Y con eso, con escéptico, lo que quiero decir es que yo no tenía una posición en particular, sino era un no creo. Mi respuesta era no creo, no tengo que creer. Mi idea, y esto de pronto va a sonar un poco chocante, hermanos, no sé si la palabra es correcta, un poco fuerte lo que voy a decir, pero yo esto lo he dicho varias veces y lo repito nuevamente. Yo antes de ser salvo, yo pensaba, hermano Hugo, que un cristiano era una persona tan fracasada en la vida que no podía lidiar con su fracaso, y la única manera de llevar la vida adelante era hacerse amigo de un amigo invisible. Wow. Para descargar su frustración en ese amigo invisible. Imagínate, ese era mi pensamiento. Entonces la gente me decía que Dios existe. Ok, bueno, está bien, yo no lo voy a poner en duda, yo no lo creo y ya, tú vive tu vida y yo la mía. Wow. Y esa era la actitud mía, hermano, hasta que un día, por la gracia de Dios, y no porque me estuviese pasando absolutamente nada, sino por la mismísima gracia de Dios, pues fui salvo. Y yo pensé mucho en personas como yo. Y cuando estudié la apologética cristiana, que da mucha respuesta a ese tipo de pensamientos, dije, oh, wow, la apologética, como lo mencioné ahí en la enseñanza, fue algo muy para mí, fue muy para consolidar mi fe. Y no es que antes de la apologética yo tenía dudas, simplemente es que en mi propio escepticismo, ¿verdad? Yo ni siquiera sabía si tenía dudas, porque yo estaba, bueno, quién sabe, no sé quién quita, y tampoco me preocupo por saber más. Wow. Dentro del cristianismo. Pero cuando hice los estudios de apologética cristiana, que empecé a mirar todos estos temas, eso me dio una fe, hermano, tremenda. Mi vida cambió radicalmente al yo estudiar apologética cristiana. Yo estaba hablando ahorita de apologética externa e interna. Bueno, te das cuenta que la maestría en apologética cristiana que yo hice en Liberty University aquí en los Estados Unidos fue un proceso de solidificación de mi fe en el cristianismo. Wow, qué tremendo, varón. La verdad que cuántas personas de repente, por ejemplo, deciden no creer en Dios, pero no en base a un conocimiento adquirido, sino en base a una rebeldía o a un trauma o algo así. Me recordaba el otro día, estaba viendo un video de uno de los ateos más famosos y estaba siendo entrevistado por un apologista. Y le preguntaba el apologista, bueno, tú dices que tu libro favorito es El origen de las especies de Darwin. Así es, y lo has leído, y contesta el ateo, así es. Y le dice, ¿me podrías decir el nombre completo del libro? y hace cuenta que ese hombre dice, ay, Dios mío. El ateo dijo. es que así es, hermano. Fíjate que una de las cosas que yo aprendí, okay, y es una manera de ver la realidad, es que hay tres razones por las que las personas de alguna manera rechazan a Dios, y es un asunto o intelectual o emocional o es de la voluntad, okay. Y con eso lo que quiero decir es que
intelectualmente que tenemos de conocimiento, no entendemos bien en qué consiste el cristianismo y es cuestión de que se nos aclaren las ideas, alguien que venga y nos ayude. Emocional es cuando una persona en nombre del cristianismo, un pastor o un cristiano nos hace daño y tenemos un resentimiento en contra del cristianismo. Entonces, la respuesta ahí no es tanto darle una enseñanza teológica, pero de pronto un buen abrazo, ¿verdad? A la persona, me refiero en general, no un abrazo de momento, pero es algo. Bueno. Y Sí. yo creo que es donde quizás esté el 70, el 80% de las personas que no quieren saber de Dios, es la voluntad. Como la Biblia nos enseña el pecado y la persona se deleita en su pecado. Y las personas, aunque le hable, van a decir, está bien, ya me dijiste, déjame en paz, yo vivo mi vida. Y la gente quiere vivir en pecado, ¿no? Entonces, es cuestión de identificar ese asunto. Y como tú dices, en ese caso, hay un asunto intelectual, pero yo no puedo poner en duda de que también tiene que ver algo de la voluntad, porque las personas simplemente están en rebeldía abierta en contra de Dios. Así es. Fíjate que hace poco uno de los hermanos que forman parte de aquí del staff, el hermano Silverio, hizo un viaje misionero a España. Wow. Fueron a Sevilla, a varias partes y estuvieron evangelizando y lo que me comentaba Silverio era que en España se asombró de la gran cantidad de personas ateas Sí. que han tomado decisión de no creer en Dios y que él preguntaba los argumentos, bueno, porque usted tomó la decisión de ser ateo y más allá de algo intelectual, como tú dices, era algo vivido por gente que en nombre de Dios hizo atrocidades, ¿verdad? Entonces, hay tanto que hablar, tanto que contar, pero déjate paso unos saludos rápidamente. Te saludan desde Luisiana, el pastor Héctor y la hermana Carmen de la Cerda, dan gracias por la enseñanza. Y Lozano, sé que estás ocupado, pero te agradezco que hayas tomado la llamada en vivo. Y pues anima a los hermanos a que escuchen la siguiente enseñanza. La siguiente enseñanza, ¿cuál será el tema para la próxima semana? Excelente, no, claro que sí. Voy a estar hablando de la historia de la apologética. Y dice, ¿cómo vas a hablar de la historia de la apologética? ¿Nos vas a poner a dormir? No, no. Fíjate que, y no más comento esto porque es importante. Hoy en día se habla de apologética, pero yo creo que los hermanos que ya tienen cierta edad, antes quizá nunca habían escuchado ni siquiera esa palabra, o que existía algo que se llama apologética cristiana. Y es algo como que está de moda. Y sobre todo nosotros los fundamentalistas, ¿verdad? Miramos el tema de que nosotros nosotros nos abrazamos movimientos contemporáneos ni modas, ¿ok? Entonces ahora está esto de moda el cristianismo, la semana que viene se va a difundir esto, se va a difuminar este asunto y nadie va a estar hablando del tema, ¿ok? Y la realidad es la siguiente, hermano Hugo. Ha habido un avivamiento en el mundo hispano de la apologética cristiana últimamente como consecuencia de un avivamiento que empezó hace unos 30 años atrás, quizá 20 años atrás, en el mundo anglosajón. ¿Ok? Nosotros siempre vamos un poco atrás, pero siempre llegamos, ¿no? También. Entonces, ¿por qué es importante el tema de la historia? Porque desde el mismo momento en que nosotros estamos leyendo el libro de los Hechos, cuando estamos leyendo nuestras Biblias, hay retos a los cuales se enfrenta la iglesia y hay argumentos a los cuales están respondiéndose desde la misma Biblia. Entonces, nosotros estamos desde los tiempos bíblicos, la iglesia se ha enfrentado a diferentes eras, diferentes tiempos, en los cuales han presentado diferentes retos para la iglesia. Durante la Edad Media, por ejemplo, el dominio que tenía la iglesia católica romana hacía que el debate dentro del cristianismo se tratase más de doctrinas internamente dentro del cristianismo, pero en los primeros siglos, ¿verdad?, hay una realidad diferente. Hoy en día, hermanos, vivimos en un mundo naturalista, posmoderno, y tenemos retos diferentes. Entonces, hablar de apologética cristiana no es hablar de lo que está de moda en este momento. Hablar de apologética cristiana es los retos que la iglesia ha tenido durante la vida de la iglesia, desde su fundación con el Señor Jesucristo ya en los tiempos bíblicos, ¿okay? Y por lo que hemos ido atravesando la iglesia. Entonces, esos tiempos han marcado retos particulares en la vida de la iglesia. Lo que yo voy a hacer en la próxima enseñanza, hermano Hugo, es que yo voy a ir a través de las diferentes épocas, ¿okay?, que han habido, y voy a mostrar
cuáles han sido los retos y cuál ha sido la respuesta de la iglesia hasta llegar al tiempo de hoy en día de nosotros. ¿Cuáles son los retos que nosotros tenemos hoy en día? ¿Okay? ¿Y cuál es la respuesta que como iglesia tenemos que dar? Y esa va a ser la próxima enseñanza. Wow, tremendo, ¿verdad? Que nada más para que los hermanos me tengan envidia, yo la voy a escuchar un poquito antes que ustedes. Sí, no, y te digo la verdad, hermano Hugo, me gustaría enormemente poder estar dando la enseñanza en vivo, pero ya tú sabes, por el tema de mi agenda y todo, se me hace prácticamente imposible, ¿verdad? Pero apenas tenga la oportunidad, sí me gustaría que podamos tener este tiempo de la radio en vivo en algún momento. Oro que Dios me permita esa posibilidad, pero mientras tanto voy a estar haciendo esas grabaciones. Quiero que los hermanos sepan que las enseñanzas se están dando semanalmente, no es algo que está de archivo desde hace meses atrás. Eso se está enseñando ahorita en mi iglesia. Estamos haciendo un estudio bíblico de esto y está saliendo para la radio contigo, hermano Hugo. Amén. Un último saludo y un saludo muy especial porque es de Armendáriz. Mi pastor Armendáriz. Sí, no, ese hombre lo quiero mucho, Armendáriz, porque pues junto contigo fueron de los primeritos del Canto del Gallo. Y dice: saludos, hermanos, felicito al hermano Hugo por traer enseñanzas como esta y también al pastor Lozano, que es muy bueno para esta área de la apologética. Y oremos porque van a operar a pastor Armendáriz. Dice que lo tienen en ayuno forzado, entonces oremos mucho porque me comentaba el pastor que el día de mañana lo operan a pastor Armendáriz. Y todos los que me están escuchando, apóyenme en oración por el pastor Armendáriz para que tenga una buena operación, una pronta recuperación y pronto pueda volver aquí a la radio. Si el pastor Armendáriz ahorita no está en la radio con nosotros, no es por otra cosa, sino por temas de salud, pero también él es parte del staff, lo queremos mucho y sabemos que Dios va a tener control de su operación. Un abrazo, pastor Armendáriz, y que Dios le bendiga. Y pastor Lozano, pues no te quito más tu tiempo, que Dios te bendiga y primeramente Dios, esperamos con ansias la próxima enseñanza. Dios te bendiga. Amén, gracias. Dios te bendiga, hermano, también a todos los hermanos que nos están escuchando. Amén, amén, pastor. Cuídense mucho, Dios lo bendiga. Hasta luego. Y bueno, ya quedamos ahí con el pastor Lozano. Y bueno, oremos. Vamos a orar. ¿Qué les parece si para cerrar el programa oramos por el pastor Armendáriz? ¿Sale? Vamos a orar. Amado Padre que moras en los cielos y en todo lugar, queremos darte gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu cuidado, porque, Señor, eres tan bueno, Señor, tan santo, tan justo, que no puede uno evitar pensar, Señor, que has tenido tanta misericordia de nosotros, tanta paciencia, Señor, tanto amor, tantas cosas que nos das sin merecer, Señor, que venimos humildemente, Dios, delante de tu presencia a rogarte por la vida y la salud del pastor Armendáriz. Tú sabes, Señor, que ha estado batallando en temas de salud, pero ya mañana, Señor, lo operan, una operación muy necesaria, Señor, que él requiere. Y Padre, primeramente te pedimos que pongas tu mano, Señor, sobre él, sobre las personas que tú vas a usar para operarlo, que tú pongas tus manos en las manos de los médicos, Señor, y que tú les des de tu gracia, de tu fortaleza para que todo salga bien. Y lo más importante, Señor, que el pastor Armendáriz se recupere satisfactoriamente de esa intervención quirúrgica. Y Padre, para que pronto podamos tenerlo aquí en la radio, siendo la bendición que es al compartir tu palabra. Sabes, Señor, que el pastor Armendáriz es muy especial para este programa, para nosotros, y lo ponemos en tus manos, Padre, para que todo salga conforme a tu perfecta voluntad. Confiamos en ti, Señor, y ponemos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Y bueno, hermanos, ya nos despedimos. Dice aquí mi hermana Norma Chimal: bendiciones, pastor y hermano. Amén, hermana Norma. Gracias por sus saludos. Y bueno, ya despedimos el Canto del Gallo en esta mañana. Gracias, hermanos, a todos y cada uno de ustedes por estar sintonizando el Canto del Gallo en esta mañana. Dios los bendiga. Y bueno, nos despedimos con este canto que interrumpimos hace ratito, pero es de mucha bendición. Que Dios los bendiga. Es un privilegio estar en su presencia.
fe. Al mirarle veo su asombrosa gloria, recordando quién es Él me postraré. Desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas, estás escuchando El Canto del Gallo a través de Radio Bautista Calvario 87.9 FM. Sintonízanos en el horario de 7 a 9 de la mañana. El Canto del Gallo. Levántate, levántate, desde temprano en la mañana. El Canto del Gallo, con nuestro hermano Hugo Martínez, desde Monterrey, Nuevo León, para todo el mundo, con El Canto del Gallo. Disfruta de la programación a través de Voz del Evangelio, lunes, miércoles y viernes, de 7 a 9 de la mañana. El Canto del Gallo, Voz del Evangelio, proclamando buenas nuevas de salvación. Estás escuchando El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, de 6 a 9. La palabra de Dios y buena música cristiana. Somos la radio de todos. Somos Radio Bautista Calvario, una radio diferente.